Hola, hola mis queridos niños y niñas del cuarto año básico. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo espero que estén muy bien y recargados de energía para comenzar una nueva semana. Hoy día vamos a seguir en la ruta de los textos periodísticos, ¿cierto? Tal como habíamos visto en la entrevista, habíamos señalado que eran los textos instructivos y hoy día entonces vamos a recordar y aprender algunos otros elementos sobre la noticia. Recuerdan que este material lo habíamos visto el año pasado y habíamos visto algunas normas básicas respecto a la estructura de la noticia y para qué servían. Pues bien, ahora vamos a reconocer estos elementos dentro de los textos y vamos a aprender también a comprender una noticia y a identificar los elementos que son tan importantes dentro de ella. En primer lugar, vamos a recalcar el objetivo de nuestra clase de hoy, que es conocer la noticia y su estructura. Este objetivo de clase está derivado del objetivo de aprendizaje número 6 del currículum, que es leer independientemente y comprender textos no literarios, noticias en este caso, para ampliar el conocimiento del mundo y poder formarnos una opinión. Entonces, lo que vamos a ver hoy día, primero vamos a realizar una actividad previa para saber qué es lo que comprendemos de las noticias y ver si logramos identificar los elementos más importantes de la información que se nos entrega. ¿Ya? Posteriormente vamos a recordar lo que es la definición de la noticia, sus principales características, su estructura y finalmente vamos a realizar una actividad para saber si aprendimos lo que acabábamos de ver. Actividad previa. Quiero que me acompañen a leer esta noticia, ya que vayamos identificando la información más relevante y posteriormente que ustedes me ayuden a responder algunas preguntas. Bien, dice así: Chile lidera la producción anual de basura en Latinoamérica. Si se dan cuenta, antes de esto que está aquí, ¿cierto? Que ustedes creo que ya saben cómo se llama esto, pero no lo vamos a decir por ahora. Se encuentra esta otra frase. Dice cifras poco alentadoras. Y volvemos a leer. Chile lidera producción anual de basura en Latinoamérica. O sea, nuestro país es líder en producción de basura. Qué lamentable, ¿verdad? En el país se generan más de 6.5 millones de toneladas de residuos al año y se recicla solo el 10% de esta cantidad. Chile, fuente de basura. Esa es una de las interpretaciones que se pueden dar a las sucias cifras de residuos dadas a conocer por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. El 17 de marzo, en el marco de la primera celebración del Día Internacional de Reciclaje en Chile. Al año, cada chileno produce en promedio 384 kilogramos de residuos domiciliarios, totalizando en todo el territorio nacional cerca de 6.5 millones de toneladas al año, de las que solo se recicla el 10%. Las cifras del resto de los paisajes las cifras del resto de los países de todas formas no son muy alentadoras. En Perú, por ejemplo, el crecimiento urbano ha causado que la producción de basura por habitante se haya elevado a 0.7 kilogramos, de 0.7 kilogramos a 1 kilogramo por día. En Argentina, la cifra ascendió a unas 5.000 toneladas de basura al día, mientras que en Venezuela se producen diariamente 20.000 toneladas. Quiero que antes que sigamos avanzando con la lectura de esta noticia, se fijen muy atentamente en esta imagen. ¿Ya? Dice basura en Chile, basura generada anualmente en Chile, que ahí están las cifras de los 6.5 kilogramos millones de toneladas, en el mismo peso de la pirámide de Giza, el mismo peso, o sea, nuestra basura que juntamos en el año llega a pesar lo mismo que una pirámide que es muy famosa, conocida a nivel mundial, ¿ya? Y solamente de este 6.5 millones de toneladas reciclamos un 10%, o sea, un 10% lo volvemos a utilizar, ¿cierto? Para que no sea un desperdicio. Bien, entonces lo que se está botando por kilo por persona, serían 384 kilogramos, ¿ya? O sea, cada uno de nosotros botamos esa cantidad de basura. Continuamos con el texto. El Ministerio del Medio Ambiente indica que la cantidad de basura que produce Chile es menor a la que en promedio presentan los países miembros de la OCDE, pero mayor al promedio de los países de Latinoamérica y el Caribe, que se estima en 230 kilogramos por habitante al año. Recuerden, nosotros tenemos 300, ¿cuánto?
384 y el promedio normal sería de 230 kilos por persona, ¿ya? Por lo tanto estamos bastante por sobre la cifra. En tanto, la calidad de residuos generados en Chile presenta un crecimiento variable debido al aumento de la población y al crecimiento de la producción industrial. En cuanto a lo que se recicla de cada residuo, la renovación de neumáticos alcanza las 7.300 toneladas, las baterías 3.608 toneladas, computadores 1.386 toneladas y celulares 31 toneladas. De acuerdo con el PNUD, Brasil produce más de 360.000 toneladas de basuras electrónicas al año. Le siguen México con 150.000 toneladas y Argentina con 100.000 toneladas. Estos residuos tecnológicos se componen de computadores, impresoras, celulares, televisores, refrigeradores y lavadoras, entre otros aparatos de uso domiciliario. Por otra parte, en Chile, de forma anual se comercializan alrededor de 700.000 toneladas de chatarra, más o menos un 20% de este número, 140.000 toneladas suficientes como para llenar totalmente el Estadio Nacional con chatarra, son recolectadas y comercializadas por un grupo de personas dedicadas a ello, lo que constituye como parte fundamental de la cadena de reciclaje y un gran aporte para el cuidado del medio ambiente. Reciclar estas 140.000 toneladas de chatarra ferrosa permite ahorrar la energía eléctrica que consumen 30.000 familias en un año. Además, evita que se emitan a la atmósfera unas 170.000 toneladas de CO2. ¿Ya? Este es un artículo de La Tercera que se había publicado el 25 de julio del año 2012, o sea, hace bastantes años atrás, ¿ya? Y por lo cual tenemos que estar conscientes que obviamente esta cifra ha aumentado. Recordemos que una de las principales causas del aumento de la cifra que decía la noticia era ¿qué cosa? Que había cantidad de residuos debido al aumento de la población, o sea, cada vez hay más nacimientos, más gente, ¿cierto? Y también migración en nuestro país, por lo tanto tenemos muchas más personas y también hay un crecimiento en la producción industrial, o sea, han ido aumentando las industrias que van creando productos y que nos están ayudando a cuidar el medio ambiente. Ahora que vimos esta noticia, quiero que me ayuden a responder la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es el propósito del texto anterior? O sea, ¿para qué nos dieron la información del texto anterior? ¿Qué es lo que nos querían indicar? ¿Qué nos querían mostrar? Bueno, el propósito fue, según ustedes, letra A, describir las fuentes de producción de basura en Chile. B, argumentar las razones de Chile para comenzar a reciclar. C, informar sobre la cantidad de basura que se produce en Chile. D, comparar los bajos niveles de basura en Chile con respecto a los otros países. A ver, es la letra C, muy bien. Para todos los que dijeron que era la letra C, están en lo correcto. ¿Por qué fue solo informar? Porque ese es uno de los principales objetivos de la noticia, informarnos, ¿cierto? Y en segundo lugar, solamente nos estaban brindando la información sobre las cantidades de basura y comparándola con las cantidades de basura del resto de los países, ¿verdad? El propósito de este texto no era describirnos las fuentes de producción de basura, ni mucho menos argumentarnos el cómo empezar a reciclar. Tampoco quería comparar, sino que informarnos sobre la cantidad de basura que estábamos produciendo en relación a otros países, ¿cierto? Número 2. ¿Por qué ha crecido la cantidad de residuos en Chile? Ah, esa es una pregunta que la acabábamos de mencionar, ¿cierto? ¿Por qué creen ustedes? A, por la alta tasa de reciclaje anual. B, por el aumento de residuos tecnológicos. C, por la escasa cantidad de chatarra reciclable. D, por el aumento de la población y la industria. Era la letra D, ¿cierto? Porque aumentó la población, así como también la industria. Si bien hay un gran aumento de los residuos tecnológicos y también hay escasa cantidad de chatarra reciclable, este no era el tema central del crecimiento de residuos en Chile, ¿cierto? Y obviamente tampoco hay una alta tasa de reciclaje anual, si fuese esa la razón, entonces no habría tanta basura y se contradeciría nuestra noticia. Ayúdenme a responder la siguiente pregunta. De acuerdo con la información entregada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la PNUD,
¿Qué país produce la mayor cantidad de basura electrónica al año? ¿Cómo puedo saber yo sobre este tipo de información si es que se me olvida, por ejemplo? ¿Qué hago? Me devuelvo a mi texto y ayúdenme a observar. Entonces yo me acuerdo que en alguna parte de mi texto me mencionaban sobre la cantidad de basura tecnológica, electrónica. Miren, acá veamos este párrafo. Dice, de acuerdo con la PNUD, Brasil produce más de 360.000 toneladas de basura electrónica al año. Después de Brasil le sigue México, Argentina, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era el país que lidera la cantidad de basura electrónica al año? Brasil, según el texto, ¿verdad? Es súper importante, chicos, que cuando ustedes vayan leyendo un texto, vayan subrayando, destacando la información más importante. De esta manera no les va a costar tanto recordar o visualizar información que tienen que aplicar en las preguntas. Entonces, ya sabemos que Brasil era uno de los países que producía mayor cantidad de basura electrónica al año. Si usted no lo recordaba, recuerde siempre volver a su texto. Y número 4. ¿Para qué se muestra la imagen de la pirámide de Giza? ¿Se acuerdan que yo les dije que se fijaran en esta imagen que estaba acá? ¿Para qué nos mostraron entonces esta pirámide? ¿Cuál fue el objetivo? Para compararlo con qué cosa? Para compararlo con la basura que nosotros tirábamos, ¿cierto? Anualmente. O sea, están diciendo que tenían la misma cantidad de peso. Veamos si está dentro de nuestras alternativas entonces. Estábamos en la pregunta 4. ¿Para qué se mostraba la imagen de la pirámide de Giza? Para diferenciar la basura de Chile con otros países. ¿Queríamos diferenciar nuestra basura con otros países? ¿Para representar la cantidad de basura reciclada en Chile? ¿Para mostrar la forma en que se acumula la basura en un año? ¿O para ejemplificar la gran cantidad de basura que se produce en un año? Era para ejemplificar, ¿cierto? La pirámide lo estaban utilizando para dar un ejemplo de la cantidad de basura y diciéndonos que era el mismo peso que tenía esta pirámide con nuestra basura, ¿verdad? Perfecto. Ahora que ya pudimos ver una noticia, leerla, comprender y también recordar algunas estrategias para nuestra comprensión lectora, vamos a pasar a lo que es la definición de la noticia. Entonces, ¿qué es la noticia? La noticia, chicos, es un texto informativo que busca comunicar un hecho actual que resulte de interés para una comunidad específica. Chicos, las noticias generalmente son publicadas por medios de comunicación masivos, como por ejemplo la radio, la prensa, el internet o la televisión, que es donde lo vemos usualmente, ¿cierto? Entonces, el propósito de la noticia es poder comunicarnos algo, pero ojo, este algo que nos van a comunicar tiene que tener una relevancia para todos nosotros, ¿verdad? La noticia que nos vayan a mostrar va a depender mucho de la localidad donde está situada, ¿ya? Aunque a veces podemos ver noticias de localidades que están muy lejanas a la nuestra porque tienen alguna relevancia mundial o internacional, ¿cierto? Como por ejemplo lo que está ocurriendo hoy en día en Estados Unidos. ¿Vieron la noticia tan lamentable de que había abuso hacia las personas de raza o de colores o de etnias diferentes en Estados Unidos? Y hubo un asesinato, de hecho, a una persona por ser de una tez de diferente color. Bien, esa es una noticia que ha causado un revuelo a nivel internacional, ¿verdad? Porque hoy en día nuestros paradigmas han cambiado, ¿verdad? Hay una defensoría hacia las personas que son diferentes y no tenemos que discriminar, y mucho menos llegar a esas consecuencias tan lamentables. Por lo tanto, se ha causado un alto revuelo y esto ha causado consecuencias muy drásticas para el país, como protestas debido al descontento de las personas, y esto se ha mostrado en la televisión, ¿verdad? Porque la gente está tan desconforme con todo esto y con las medidas que se han aplicado, que han salido a las calles a protestar, han salido a luchar, bueno, de formas correctas o no, pero al fin y al cabo es una noticia que a todos nos interesa a nivel mundial, porque son cosas que no se tienen que volver a repetir y por eso las muestran, ¿cierto? O también tenemos esta otra noticia a nivel mundial, que es el COVID-19, que es algo que nos está afectando a todos nosotros. Por lo tanto, es una noticia, como dice acá, que resulta del interés de todos nosotros, de toda una comunidad. Por eso es noticia.
Si vamos a hablar sobre algo que es importante para un grupo minorizado de personas, entonces esto no podría ser una noticia. Por ejemplo, si, no sé, pues, si nació mi sobrino, es algo muy especial y muy bonito para mí y mi familia, pero no es algo que le vaya a interesar, por cierto, a toda una comunidad, ¿verdad? Entonces no podría ser noticia. Tiene que ser algo que sea demasiado relevante, algo muy importante y algo que afecte a un gran grupo de personas. ¿Cuáles son las principales características de la noticia? En primer lugar, como les decía, la noticia primero tiene que ser un hecho de actualidad, tiene que ser algo relevante y que esté ocurriendo dentro del periodo en el que estamos viviendo. Entonces, si estamos en el año 2020, tienen que ser noticias de cosas que estén ocurriendo durante el año 2020. De repente va a ocurrir que vamos a retomar noticias de hace muchos años atrás, pero ¿por qué? Porque algún cambio tuvo esta noticia en el transcurso del tiempo y nos van a actualizar respecto a lo que está sucediendo actualmente con esa noticia que nos había mostrado hace años. Me explico. Por ejemplo, hay una noticia muy relevante del caso de la niña Madeleine McCann, que es una niña que desapareció, no recuerdo exactamente el año, pero hace muchos años atrás, más de 10 años atrás, ¿ya? Y en su momento esta noticia causó un revuelo mundial porque esta niña no aparecía y se levantaron diferentes hipótesis, etcétera, de que la niña podría estar muerta, podría estar desaparecida, que se la habían raptado, etcétera. Hoy en día esta noticia se retoma. ¿Por qué? Y ustedes lo van a poder ver. Porque dicen que se encontró a un presunto autor de la desaparición de esta niña. Entonces, si se dan cuenta, es una noticia retomada hace muchos años atrás, pero ¿por qué? Porque se está actualizando un dato, ¿ya? Pero como les digo, la mayor cantidad de noticias que ustedes van a ver generalmente son de la actualidad, de cosas que están sucediendo en este momento o que sucedieron hace muy poquito, ¿ya? Por otra parte, el periodista tiene que tener la mayor cantidad de objetividad y veracidad al momento de relatar los hechos. ¿A qué me refiero con objetividad? Me refiero a que él tiene que relatar el acontecer careciendo de su opinión. Esto quiere decir que él no puede dar su punto de vista ni su opinión respecto a una noticia. Por mucho que a él le parezca bien o le parezca mal, no lo puede decir, porque eso es contraproducente y como consecuencia conlleva a que los espectadores de esta noticia también se dejen influenciar por la opinión del periodista y también cambien su opinión. Por eso él no puede dar su opinión, ¿ya? Él tiene que ser lo más objetivo posible y decir los hechos tal cual como ocurrieron. Y verídico quiere decir que tienen que ser hechos totalmente reales, comprobados a través de diferentes pruebas como pueden ser grabaciones, videos o pruebas sacadas de fuentes confiables, testimonios, etc. Y por último, el estilo del lenguaje tiene que ser siempre claro, concreto y conciso. Esto quiere decir que tiene que ser un lenguaje que todas las personas, todos los espectadores que estamos viendo esta noticia lo entendamos, ¿verdad? Tiene que ser concreto y conciso, quiere decir que tienen que decir lo justo y lo necesario para que no nos enredemos y nos quede súper claro lo que nos están relatando. Como les digo, ya sea a través de cualquier medio, como la radio, la prensa o el internet, ¿ya? Bueno, y la estructura de la noticia, como ustedes sabían, tiene forma de pirámide invertida, porque la información siempre se me va a otorgar desde lo más relevante a lo menos relevante, ¿ya? Entonces, siempre vamos a partir por un epígrafe o antetítulo. La epígrafe siempre va a estar sobre el titular, ¿ya? Y va a relatar algunos hechos de la noticia que nos den alguna luz de lo que está ocurriendo. El titular es la información más relevante y la que va a cautivar al lector, llamando su atención a través de sus grandes letras, a veces coloridas, ¿cierto? Pero siempre van a estar destacadas estas letras y mencionando un aspecto llamativo de la noticia para captar nuestra atención. La bajada siempre va a estar debajo del título y nos va a otorgar otro tipo de antecedente respecto al titular. En el LED entradilla nosotros vamos a encontrar la primera parte de la noticia. Esto corresponde al primer párrafo del cuerpo de la noticia. Y por último, en el cuerpo de la noticia se nos va a responder a todas las preguntas de rigor respecto a la noticia, o sea, se nos van a entregar todos los detalles, ¿cierto? Y vamos a partir desde lo más importante hasta lo menos importante. ¿Ya? Acá entonces está entregándose la información que yo les había dicho recientemente.
Epígrafe titular es donde nos proporcionan lo esencial de la información y tienen como objetivo suscitar el interés del lector, o sea, que nosotros nos interesemos en la noticia, ¿cierto? Invitándolos a leer. De ahí su importancia. Ojo con esto, chicos, no todas las noticias contienen epígrafe. Sí, siempre van a tener titular, pero puede que el epígrafe no esté dentro de esta noticia, ¿ya? La bajada a veces tampoco está dentro de la noticia, pero la mayoría de las veces sí. Y esta es una síntesis de lo más importante del texto, por eso tiene que ser llamativa, ¿ya? Generalmente en la bajada nos mencionan el lugar donde ocurrió el hecho para llamarnos más la atención respecto a la cercanía que tenía con nosotros. En el ledo entradilla, como les decía, este es el primer párrafo del cuerpo de la noticia, ¿cierto? Y resume lo más importante del hecho noticioso. Y por último, el cuerpo de la noticia, que es la parte más consistente, más larga, ¿ya? Donde está incluido el LED, contienen entonces en un orden decreciente toda la información, todos los detalles sobre la noticia, los nombres, la edad, los datos, horas, fecha, lugar, etc. Acá entonces tenemos la noticia que habíamos leído recientemente sobre la producción anual de basura en Chile y aquí ustedes pueden ver el ejemplo de cómo se sitúan las diferentes partes de la noticia. Como les decía, tenemos un título. El título siempre va a contener la letra más grande respecto a la otra letra de la noticia, ¿ya? Vamos a tener una epígrafe que se sitúa sobre el título y que es donde hay una información complementaria. Acá en este ejemplo también tenemos la bajada. La bajada puede estar en una esquina o puede estar al centro, etcétera, pero siempre va a estar debajo del título, ¿ya? Y es donde se contienen los datos más importantes para suscitar el interés de nosotros como lectores, al igual que el título, ¿ya? Y por último, el cuerpo de la noticia, donde al principio siempre vamos a encontrar LED o entradilla, ¿cierto? Que sería el primer párrafo de la noticia, o sea, desde donde comienza el texto y la pista se nos va a dar a través de la mayúscula. Recuerden que un texto siempre empieza por la letra mayúscula y termina con el primer punto aparte o punto final. Entonces, a partir de la primera mayúscula del cuerpo hasta el primer punto final, nos vamos a dar cuenta inmediatamente que se trata del primer párrafo, por ende es el LED o entradilla de la noticia, ¿ya? Y además siempre vamos a encontrar una imagen. ¿Recuerdan cuando habíamos hablado en la clase anterior sobre los elementos paratextuales, que eran los que apoyaban la información del texto? Bueno, esto es un elemento paratextual también, que es opcional, no siempre se da, ¿ya? Pero si se da, estupendo porque nos ayuda a comprender mucho mejor o a ejemplificar algún caso sobre la noticia. Bien. Recuerden que en nuestra noticia nosotros tenemos que responder preguntas de rigor para que a la gente le quede súper clara la información. Entonces, si yo me aseguro de que estas preguntas estén respondidas dentro de mi noticia, también me estoy asegurando de que estoy entregando la mayor cantidad de información sobre la misma. La primera pregunta que yo voy a contestar, por ejemplo, es ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió entonces? ¿Chocó un auto? ¿Atropellaron a alguien? ¿Llegó la pandemia a un nuevo lugar? ¿Qué fue lo que sucedió? Y esta pregunta la vamos a responder respecto a la fotografía que ustedes están mirando a continuación. Entonces, miren esta fotografía. Esta se repitió mucho durante las semanas anteriores en las noticias, chicos. Como pueden notar, aquí está el logo de la Municipalidad de la Florida y estos son trabajadores de la Municipalidad de la Florida que están con una chaqueta distintiva y están armando cajas de mercadería. Entonces, ¿qué sucedió? Se reunió personal del municipio, ¿cierto?, para armar cajas de mercadería para las personas de escasos recursos. ¿Quién o quiénes participaron? Participaron todos los funcionarios municipales, ¿cierto? ¿Cuándo sucedió? Sucedió la semana antepasada, si mal no recuerdo, ¿ya? Aquí podríamos poner entonces durante el tiempo, hora, fecha, etcétera. Todo lo que nos pueda ejemplificar el momento en el que ocurrió el hecho. ¿Por qué y cómo ocurrió? ¿Por qué ocurrió esto? Ocurrió porque las personas estaban demandando ayuda debido a que estaban con una escasez de mercadería y muchas personas han perdido su trabajo, ¿cierto? ¿Y cómo sucedió? Cuando finalmente el alcalde de esta comuna decretó esta ayuda, ¿cierto? Solicitó entonces al municipio, a todos los trabajadores que se pusieran manos a la obra y que comenzaran a armar estas cajas para repartirlas. ¿Y dónde ocurrió este hecho? En la comuna de La Florida, específicamente en la ciudad de Santiago, país Chile.
¿verdad? Entonces, de esta manera, yo ya tengo respondidas todas mis preguntas y mi información puede ser redactada de una manera completa para que le quede clara a todas las personas que la van a leer. Como resumen entonces, ¿qué aprendimos el día de hoy? Aprendimos lo que era una noticia, ¿cierto? Que es un texto informativo que da a conocer hechos relevantes para una comunidad y que tienen que ser hechos de actualidad, escritos en un lenguaje breve, claro y objetivo, ¿cierto? Y que también está contenida dentro de su estructura un titular o encabezado, sobre él tenía un epígrafe, bajo él tenía una bajada y luego tenía un cuerpo que contenía el LED o entradilla. Como actividad final, entonces, vamos a hacer esto. Ustedes van a ayudarme a identificar las partes de esta noticia. Más allá de leer la información, quiero que solamente se fijen a nivel global en esta noticia. Ustedes con solo mirarla ya tienen que imaginar dónde está cada parte de esta noticia. Dice, inusual fenómeno dejó a 16 lesionados según el último reporte. Meteorólogo explica cómo se formó el tornado que arrasó con los camiones y casas en Los Ángeles, y luego tenemos esta parte. Pero yo ya logro identificarlo. ¿Y saben por qué logro identificarlo? Por el tamaño de las letras y cómo estas están ubicadas dentro de esta página. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que yo les dije delante, ¿qué era lo que tenía? ¿Cuál parte de la noticia era la que tenía el texto más grande? El titular, ¿cierto? Y sobre el titular siempre yo tenía una epígrafe. Muy bien, entonces inmediatamente la identifico. Luego de la epígrafe venía el titular, que es el que contiene la letra más grande. Y debajo del titular, lo dice el mismo nombre, ¿cierto? La bajada de la noticia. Posteriormente teníamos el primer párrafo, que era desde la primera letra mayúscula hasta el primer punto aparte, que se llamaba lead o entradilla, y que se encontraba dentro del cuerpo de la noticia. Muy bien, chicos, lo hicieron excelente. Y ahora que ya estamos todos unos expertos en noticias, ustedes van a desarrollar la página 136 y 137 de su cuaderno de Caligraphics, en donde tienen que leer una pequeña noticia y responder 2 preguntas que ahí aparecen en la página 137. Y luego, con la ayuda de la página 123 del texto de lenguaje, la cual le da recomendaciones de cómo redactar una noticia, ustedes van a redactar una noticia de interés general, lo que quieran. Ya recuerden que tienen que ser algo, un acontecimiento de actualidad, y responder a las preguntas de rigor para entregar toda la información necesaria. Bien, chicos, entonces, ya que nos queda todo claro, recuerden que tenemos hasta el día viernes para poder enviar las tareas, y lo único que les voy a solicitar es que por favor saquen la fotografía lo más clara posible para poder revisar sin ningún tipo de complicación. Cuando tengan la tarea hecha y les saquen la fotografía, me la envían a mi correo que está aquí, ¿cierto? Ya, chicos, espero que estén muy bien, que les haya gustado esta clase y nos vemos hasta una próxima. Hasta luego.